Hola a todos, soy Manuel Richard, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pública de Navarra y esta lección está dedicada a la inspección ocular. Pero antes de iniciar la explicación de la concreta diligencia, quiero decir algunas cuestiones muy breves con relación al concepto, la finalidad y límites de la investigación criminal. Hemos de tener en cuenta que estos actos de investigación criminal realizados básicamente en sede policial, pero que luego también se trasladan a la instrucción del proceso, tienen por finalidad esclarecer los hechos punibles y las personas del delincuente. En primer lugar, con la finalidad de poder formalizar una imputación, más adelante una acusación, y luego esos hechos, con relación, como digo, al delito y a la persona, pues deberán ser objeto de prueba en el juicio oral y podrán fundar en su caso una sentencia de condena. Por tanto, debemos tener en cuenta que los actos de investigación no son actos de prueba, sino que de algún modo los preparan. Es por ello que hay que distinguir entre una clase de actos y otra, a pesar de que los actos de prueba evidentemente traen causa de los actos de investigación, pero solo es prueba la que se practica en juicio oral con todas las garantías. Ello sin perjuicio de determinados supuestos de prueba anticipada, prueba preconstituida o la posibilidad de ofrecer, de dar valor a determinadas diligencias sumariales. Los actos de investigación judicial, los actos de investigación se contienen, se regulan en los artículos 326 y siguientes de la Ley CRIM. Concretamente, la inspección ocular se regula en los artículos 326 a 333 de la Ley CRIM. La inspección ocular, como su nombre indica, consiste en un acto de comprobación personal que se realiza en el lugar en el que se cometió un hecho o un acto delictivo, a fin de observar directamente las circunstancias del lugar y los elementos relacionados con aquel, incluyendo aquí pues evidencias, armas o cualquier otro objeto que esté relacionado con el delito. En cuanto a la legalidad de esta actuación, hemos de decir que se regula en los artículos citados y que en ellos se redacta este articulado como un acto del juez. Esto es así porque la Ley CRIM, como todos sabemos, fue aprobada en 1882 y en aquel momento probablemente era una actividad básicamente judicial, pero en el momento actual no cabe ninguna duda que la inspección ocular es una diligencia propia realizada por la policía. Ello por razones obvias de urgencia, de inmediatez y de separación de funciones. Ello no quita que en determinados supuestos la policía pueda practicar esta diligencia a instancias del juez o del fiscal. En ese caso, pues se procederá conforme estas autoridades determinen, pero no es lo normal. Esta actividad, que como decimos es básicamente policial, queda refrendada esta idea por el artículo 282 de la Ley CRIM, que establece con toda claridad que es obligación de la policía judicial perseguir los delitos públicos, comprobarlos y recoger todos los efectos, instrumentos y evidencias relacionados con el delito para ponerlos a disposición judicial. En esta diligencia no hace falta, por lo tanto, presencia judicial ni tampoco presencia de ningún letrado. Es una diligencia que suele ser, por otra parte, la que se realiza en primer lugar. También se refiere en este sentido a la actividad policial con relación a la inspección ocular el artículo 284.3. Finalmente, hay que tener en cuenta que la regulación del procedimiento abreviado ya se establece como propia función de la policía la diligencia de inspección ocular. Ejecución y práctica de la diligencia. Bien, en primer lugar vamos a atender a una serie de principios, si se quiere, fines o cuestiones de carácter general. En primer lugar,
Es una diligencia que tiene por finalidad comprobar, en primer lugar, la realidad del delito. En segundo lugar, dejar constancia documental, gráfica, del lugar del delito y de sus circunstancias. En tercer lugar, recoger los restos, evidencias, armas, todo aquello relacionado con el delito, su ejecución y con el lugar que se está inspeccionando. En cuarto lugar, es conveniente proceder, si fuese posible, a la toma de declaración de los testigos que hubiesen sido partícipes, hubiesen podido presenciar la comisión del delito. Ya por último, esta inspección ocular debe ser lo más inmediata que se pueda para evitar la desaparición de objetos o de elementos relacionados con el delito. Debe ser precisa y minuciosa, dejándose constancia de la manera más fiel posible de todas las circunstancias objeto de inspección. Y por último, se debe respetar de una forma estricta la cadena de custodia. A ese respecto hay una lección dedicada a ello, pero digamos por el momento que se debe vigilar especialmente los elementos de prueba que puedan ser objeto de análisis, y con relación a ellos se deben primero proteger y se debe luego establecer con claridad la trazabilidad de esa prueba, quién la custodia, quién la traslada y por último quién la lleva a analizar. En cuanto a la ejecución estrictamente de la inspección ocular, hay que distinguir en tres partes. En primer lugar, actividades previas de prevención. La primera de ellas es, naturalmente, asistir a la víctima del delito en el caso que estuviese herida o tuviese necesidad de asistencia médica. Lo primero que se debe hacer es proceder a requerir los servicios médicos si fuese necesario. En segundo lugar, naturalmente, cuando sea posible, hay que proceder a referenciar de la manera más exacta posible las circunstancias personales de la víctima y también aquellas que tienen que ver con su atuendo, que tienen que ver con las heridas que pueda tener y que sean aparentes, y todo aquello, como digo, relacionado con la víctima. En segundo lugar, hay que acotar el lugar que se inspecciona, sacando del mismo a las personas que no tengan relación con la actividad policial, pero en cualquier caso permitiendo que estén cerca del lugar para poder, en su caso, posteriormente tomarles declaración. En tercer lugar, se debe reconocer exhaustivamente el lugar del delito, porque puede ser que haya otras víctimas, puede ser que haya armas, puede ser que incluso el propio sospechoso se halle oculto en las inmediaciones o en el mismo lugar del delito. Por lo tanto, se debe proceder con un especial cuidado al examen más detallado del lugar que se está inspeccionando. En cuanto a las actividades propias de la inspección ocular, en primer lugar, se debe proceder a la recogida y custodia de todos los objetos que se hallaren en el lugar, incluidas armas, incluidas evidencias, incluidos restos biológicos, todo aquello que pueda tener relación con el hecho delictivo, acondicionando todo ello, pues como he dicho antes, con respeto a la cadena de custodia y con respeto también a los protocolos policiales que pueden determinar, naturalmente, que sea la policía científica la que se ocupe del tratamiento de determinadas evidencias. En segundo lugar, se debe proceder a confeccionar del modo que sea posible un plano, un croquis, una grabación en vídeo, toma de fotografías de todo aquello que se está inspeccionando, ya sea a nivel de detalle y también a nivel general. Hay que describir el lugar haciendo referencia especialmente a las entradas, salidas, puertas, ventanas, todo aquello que pueda tener un valor probatorio posteriormente, y también haciendo referencia a si de algún modo este lugar ha sido alterado por los hechos objeto de investigación. Finalmente, como decía, hay que proceder, si fuese posible, a la toma de declaración de los testigos que hubieran presenciado los hechos. Hecho todo ello, hay que proceder a la confección del acta de la inspección ocular, en la que debe constar con detalle
todas las actividades realizadas y, si es posible, el resultado de las mismas. Naturalmente, no se podrá contar en ese momento con el resultado de los análisis, pero sí se podrá contar con aquello que se hubiese practicado en el modo en que se hubiese hecho. Debe tenerse en cuenta que se debe precisar con el mayor detalle posible la actuación de cada agente a efectos de facilitar posteriormente la prueba de los hechos que pudiera resultar de la inspección ocular. ¿Cuál es el valor procesal de esta diligencia? Bien, aquí hay que recordar que el atestado es un documento complejo que tiene una composición variada, una composición heterogénea. ¿Qué quiero decir con ello? Que se pueden contener elementos de tipo documental, como serían, por ejemplo, las actas de constancia, fotografías, planos, croquis. También pueden constar elementos de tipo testifical, elementos personales, declaraciones de los mismos agentes de policía, declaraciones de los testigos, y también pueden constar en el atestado, aunque se puedan añadir a posteriori, elementos tales como el resultado de análisis o inspecciones técnicas. Pues bien, cada uno de estos elementos del atestado tiene su propio valor como prueba y será distinto en cada caso. En cuanto a las declaraciones testificales, tendrán valor como tales siempre que se ratifiquen en el juicio oral. Los documentos tendrán el valor que procede a partir de su propia inspección por el juez. En cuanto a los resultados de las inspecciones y test técnicos, podrán tener valor como prueba documental si se introducen en el proceso y la parte contraria, en este caso la parte acusada, no pide que comparezcan al juicio los peritos para ratificarlos. En ese caso, como digo, podrán tener valor como prueba documental y servir para fundamentar, en su caso, una condena. Para acabar, quiero referirme muy brevemente a tres consideraciones que son adicionales, pero que pueden ser importantes. La primera es, o puede ser frecuente, que haya una persona fallecida en el lugar de los hechos. En este caso, la regla general de la ley CRIM será que se ponga en conocimiento del juez de instrucción para proceder al levantamiento del cadáver. Ahora bien, hay que tener en cuenta que modificaciones de la ley CRIM, básicamente en sede de procedimiento abreviado, han permitido varias posibilidades distintas. En primer lugar, establece la ley 770 de la ley CRIM que si el cadáver se hallare en la vía pública, en un lugar de paso o la vía férrea incluso, la policía puede trasladar el cadáver a un lugar adecuado para permitir que se vuelva a permitir el paso. En este caso se deberá dejar constancia del lugar donde estuviere el cadáver y la forma en que se hallare. En segundo lugar, el juez de instrucción podrá autorizar al médico forense para que proceda en su nombre al levantamiento del cadáver, naturalmente pues dejando una completa descripción de las circunstancias de la muerte, 778.6 de la ley CRIM. En segundo lugar, la inspección ocular podrá tener el carácter de prueba preconstituida. Esto será así cuando se lleve a cabo a posteriori con presencia del juez y, en su caso, con presencia del imputado asistido de su abogado. En este caso será una inspección ocular que se realizará por orden y con presencia judicial y tendrá un valor probatorio distinto como diligencia sumarial preconstituida. En tercer y último lugar, hay que tener en cuenta una diligencia que es paralela, o mejor dicho, es una diligencia que es una variante a la inspección ocular, que es la reconstrucción de hechos. Es una clase de diligencia en la cual, como dice la palabra, se intentan reconstruir los hechos y que se lleva a cabo no en muchas ocasiones, pero cuando se hace suele ser ordenada por el juez y suele contar con la presencia del imputado y de su abogado. Muchas gracias por la atención que me han prestado.